Saludos amigos de Desafío. El pasado 16 de agosto nosotros cumplimos una etapa como senador al lograr durante 14 años ser productivo, aportar a nuestra provincia y a nuestra nación. Podemos decir, como es común, misión cumplida, pero hay que señalar que logramos tener 512 iniciativas que representan la mayor cantidad de resoluciones y leyes presentadas por un legislador en la historia del Congreso Nacional. No solo de un senador, sino un senador o un diputado. Dentro de esas, logramos la aprobación de 157 iniciativas, de las cuales hay que señalar, existen leyes orgánicas y leyes ordinarias. Hemos sido autor de la Ley Orgánica Actual de las Fuerzas Armadas, una ley muy importante que viene contribuyendo con lo que son las Fuerzas Armadas, no solamente en su reorganización, sino en su mejoría económica, en su más efectividad en lo que es la defensa del país. También en la ley que tiene que ver con el fortalecimiento del seguro agrícola agropecuario del país. Igual con una ley muy novedosa, una ley de futuro, que es la que incentiva a lo que es el uso, la compra, la importación de los vehículos con combustibles no convencionales, es decir, con gas, con electricidad, que no usan el combustible natural, que es el petróleo. Nos agradó mucho cuando vimos que el presidente Luis Abinader llegó a un vehículo que, a decir de la persona, es parte de eso. Ya hay naciones como China que usan mucho el transporte en vehículos con electricidad. Importante para cuidar el medio ambiente, importante para la economía. Ahí está, junto con el senador Jan Bielú, esa ley nuestra. Igual que la ley importantísima de misiones de paz, una ley que le genera al país ingresos. Hay países que sus Fuerzas Armadas viven hoy, se mantienen hoy con esos ingresos. Igualmente que la ley orgánica de la Policía Nacional. Otras leyes importantes, también somos autor o coautor. Presidimos la ley que creó para sanear el país, para mejorar la finanza, para caerle atrás al delito, para que nuestro país viva mejor, la ley que es realmente de lavado de activos. Esa ley que, a decir los especialistas, le puede generar a la nación más de 200,000 millones de pesos anuales. Es decir, una ley que puede colocar al Estado en condiciones económicas de mejorar los servicios de salud, educación, medio ambiente, etc. Por eso nosotros decimos misión cumplida, porque de mano nuestra, elaborado por nosotros, llevada por nosotros, apoyado por los colegas senadores y diputados, dejamos leyes importantes para el país. Igualmente, resoluciones esenciales. Hay que decir también que en ese sentido nosotros cumplimos con lo que es la misión de representar a nuestra provincia. Representar a nuestra provincia logramos buscar, promover, gestionar obras esenciales hoy en nuestra provincia, como son obras educativas, el Politécnico, gestionado directamente por nosotros, la Escuela Primaria Juan Pablo Duarte, leyes, iniciativas en casos de resoluciones que lograron mejorar lo que es la infraestructura de hospitales. Hoy tenemos 2 hospitales importantes, Hondo Valle, Hospital Comendador. También para la mejoría de calles, carreteras y caminos que se plantearon, y el Congreso, el Senado, por iniciativa nuestra, se la pidió y se la solicitó al gobierno. Igualmente hay que señalar que gestionamos obras deportivas importantes, como han sido varios play de softball y de béisbol. Igualmente los comedores económicos, así como algo pequeño pero esencial, que son las escuelas vocacionales, que hoy ha permitido que cientos de jóvenes nuestros se hayan preparado para servir como técnicos, generar ingresos y con eso poder estudiar una carrera universitaria, pero además darle el servicio a la población. Hay que señalar también que hemos logrado
en cierta medida, activar la provincia en lo que es la mejoría de nuestros recursos naturales, como son los proyectos agroforestales. Por eso decimos que esa etapa de 14 años, que se plasma en el Congreso esencialmente en lo que son los 512 proyectos, porque no existe legislador en ninguna etapa de la historia que tenga 300 proyectos presentados, ni tampoco nadie que haya llegado a 100 proyectos aprobados, 100 iniciativas aprobadas, como nosotros tenemos 157 iniciativas aprobadas. Dejamos en el sistema 90 iniciativas que esperamos nuestros amigos legisladores actuales, senadores y diputados, le puedan dar seguimiento, que algunos se entusiasmen. Está la gran ley orgánica de lo que es el sector agropecuario, necesaria. Son instituciones, el Banco Agrícola se formó en el 1945, Agricultura en el 65, INEPRE en el 69, el FED en el 72. Se requiere esa ley orgánica porque hoy el mundo vive otra etapa. Igual que una ley para regular los servicios de la doméstica. Eso es muy esencial. Tenemos alrededor de 400,000 personas, no solamente mujeres, sino algunos hombres, porque el trabajo doméstico es un trabajo no solamente de cocinar y lavar, sino está la jardinería, están otros. Igual que estamos dejando una ley esencial, importante, que es de la seguridad privada. Hoy la delincuencia tiene ese escape por ahí. Se hizo la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley de la policía, la ley de armas, autoría de Ito Bisonó, pero falta esa ley que también la estamos dejando ya consensuada y aprobada. Así podemos decirle que hemos dejado una serie de leyes, iniciativas importantes, como aquella que aumenta también la cantidad, el monto que una persona puede recibir en su seguro cuando va a comprar medicamentos. Ustedes saben que estaba en 3,000 pesos. Ante una resolución nuestra, lo llevaron a 9,000 pesos. Por los 9,000 pesos anuales, eso no hace nada. Se requiere mínimo que tengan 3 o 4,000 pesos mensuales. De manera que estamos dejando 90 iniciativas en el sistema, que aspiramos que lo sigan los senadores actuales. De manera que podemos decir que hoy nosotros cumplimos una etapa en términos del Congreso, en términos de nuestra sociedad y también en términos de la provincia y en términos también de la fiscalización, de forma que gracias a todos aquellos que han contribuido conmigo en este gran logro que hemos tenido, y sepan que nosotros seguiremos aportando a nuestra provincia y a nuestra Buenas noches, amigos de Telemicro Internacional, Digital 15. Aquí estamos con Desafío por TV para República Dominicana, para Colombia y para cada uno de los países donde tenemos a Telemicro Internacional. Seguimos, como lo hicimos ayer aquí, conversando con el legendario dirigente, líder, guerrillero, combatiente, Antonio Navarro Oro, quien ha sido ministro de Salud de su país, Colombia, senador de la Cámara de Representantes, alcalde, uno de los 3 presidentes de la Asamblea Constituyente de la actual Constitución de Colombia, y una persona que está cada vez más aportando a su país. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Gusto saludarlos. Muy bien todo. Lo primero que quiero decirle es que tras la desmovilización del M-19, ha habido una inserción a la vida pública de esos jóvenes de entonces que en cierta medida han estado en la palestra y siguen en la palestra pública de Colombia. Está el caso suyo, que ya he dicho todos los cargos ocupados y quizás los que le quedan por ocupar. También veo que está Gustavo Petro y otros que pueden haber. ¿Considera usted que en ese sentido pudiera Colombia en un futuro lograr tener un presidente de esos jóvenes líderes que tuvieron en el M-19? Bueno, la verdad es que
Colombia ha tenido presidentes desde 1850 del mismo establecimiento, digamos, político-social, y no ha habido una oportunidad para un presidente alternativo. Pero esa hora está llegando. La hora de que un presidente alternativo pueda ganar el poder en Colombia y gobernar este país está llegando. Hoy estamos frente a una inconformidad muy grande de los ciudadanos colombianos con ese establecimiento histórico, y en el 2022 hay elecciones presidenciales. Podría ser desde el 2022 alguien alternativo ocupe la presidencia de la República. Ya en el 2018 Petro pasó a segunda vuelta. Gustavo Petro fue miembro del M19, más joven que yo, unos 10, 12 años más joven, de una generación siguiente en el M19. Cuando nos firmamos la paz estaba muy jovencito todavía él. Sí. Pero ha madurado, y en la elección del 2018 pasó a segunda vuelta presidencial y sacó en la segunda vuelta presidencial más de 8 millones de votos. De manera que Petro es una persona que tiene una opción en el 2022, y él o alguien alternativo tiene un chance muy grande de ganar la elección presidencial dentro de 2 años. Bueno, que yo vi que en cierta medida los sectores poderosos de Colombia como que tenían temor con él, porque vi que hasta atentado lo hicieron. Vi el atentado que ya en estos tiempos que se graba con cualquier celular, vi cómo grabaron los tiroteos que le hicieron ya casi al final de la campaña de 2018. No fue nada pues muy, muy grave, pero sí genera temor entre sectores del establecimiento, y pues es un hombre muy de un discurso radical, ¿no? De un discurso radical, de un discurso fuerte, de un discurso contestatario. Pero hoy por hoy, la última encuesta que publicaron hace 15 días aquí en Colombia sobre posibilidades presidenciales del 2022, va en primer lugar Gustavo Petro. Sí. Yo digo que ya el temor que puedan tener los sectores extremos, quizá Estados Unidos, como ustedes, ya no hay que tener temor, porque tanto usted como él son dos sectores, dos personalidades que han probado que lo que quieren es la mejoría de la gente. O sea, no están buscando ningún país socialista, sino están buscando la mejoría de las cosas que hay que cambiar en su patria, en su país. Es decir, que no hay por qué tener ese temor. Sí, él es un poco más radical que yo, ¿no? Yo estoy un poquito más moderado. Sí. Pero aún así, usted tiene razón. De ninguna manera hay que tener temor, pero usted sabe que en política la polarización y el temor juegan un papel muy importante, ¿no? Mire usted lo que está diciendo el señor Trump de sus competidores en las elecciones que vienen ahora en noviembre en Estados Unidos. Usted lo que está diciendo de la candidata a vicepresidenta, que es una señora, pues, socialdemócrata, perfectamente razonable, y sin embargo usted dice Trump de ella que es un peligro para la sociedad norteamericana. En política eso es el pan nuestro de cada día, como decimos así. Sí, sí, sí. Y no, yo digo que en este caso es importante probar lo alternativo, que esa es su palabra siempre, que siempre le ha dado seguimiento. Es decir, salir, si con lo tradicional hemos estado teniendo los mismos problemas de siempre, vamos a ver los alternativos. Es necesario buscar una opción alternativa, una opción distinta a los que ya han gobernado, una opción que le dé prioridad a problemas que no han tenido prioridad en Colombia, como la disminución de la desigualdad. Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, y eso es nuestro reto. Hay que hacer un esfuerzo por disminuir la desigualdad. Por los temas ambientales, estamos frente al cambio climático. El cambio climático requiere políticas ambientalmente sostenibles, que no son simplemente el uso del carbón y del petróleo. De manera que cambios de esa naturaleza, cambios que le den prioridad a la educación, que le den transparencia al ejercicio de lo público, que consoliden un proceso de paz definitivo en Colombia que se le ha pasado incierta toda su historia. Ya es hora de que logremos un proceso de paz definitivo, que le ponga fin a los cultivos de uso ilícito en este país, que son los que generan más problemas de diversa naturaleza en las zonas rurales. Esos cambios hay que hacerlos, no los han podido hacer los tradicionales, los tienen que hacer alguien alternativo.
Sí, ¿no? Y que a veces los tradicionales tienen compromiso con los sectores que se benefician del mismo para cambiar eso, el combustible ya no tradicional, combustible menos dañino al medio ambiente, quizás más barato, hay que chocar con los sectores poderosos. Hay que llevar a los sectores poderosos. Para hacer una reforma tributaria que le ponga impuestos reales a los más ricos, hay que llevar a los poderosos. Sí, Pero hay que hacerlo, eso es absolutamente indispensable en una sociedad como la colombiana. sí. Yo veo que la desmovilización de la FARC como que no ha funcionado. O sea, el acuerdo que firmaron con Santos, como que en cierta medida se ha caído, estado ahí, y como que no ha sido como el caso de ustedes, que, bueno, se desmovilizaron y al cabo de cierto tiempo ya estaban en áreas del Estado contribuyendo con su ideología, con su pensamiento. Pero veo como que con la FARC no está ocurriendo eso. En los años 90, 91, 92, en toda la década de los años 1991 hubo un gran acuerdo nacional sobre la paz. Las FARC intentó una negociación en 1999, 2000 y realmente no entendió que ese era el momento para haber firmado la paz. Cuando ya firmó la paz en el año 2016, ya no había el mismo consenso nacional, el mismo acuerdo nacional. Ya, por ejemplo, en 2016, el acuerdo de paz que firmó la FARC se sometió a un plebiscito. Y en ese plebiscito, los que estamos por la paz, como nosotros, votamos sí. Pero un sector muy importante, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabezó la votación por el no. Y el no ganó por unos poquitos votos. O sea, más o menos la mitad de la población no estuvo de acuerdo con lo que se firmó con las FARC y la otra mitad sí estuvimos de acuerdo. Entonces, en una sociedad dividida sobre un acuerdo de paz, es muy difícil que ese acuerdo de paz consiga todos los resultados. Y eso es lo que se le ha pasado a las FARC. Las FARC han conseguido mucho menos resultados, han conseguido mucho menos apoyo público, se han regresado parte de los que firmaron el acuerdo, que se llaman las disidencias, y todo eso ha generado una situación mucho más complicada hoy, que si las FARC hubieran entendido que había que hacerlo en esa época, hubieran firmado la paz en los años 1990. Sí, sí, digo yo que en el caso cuando vino el plebiscito que no ganaron, aunque fuera por poquito, quizá lo ideal hubiera sido no firmar y esperar otro momento, porque ya se ve que la gente no quería. O por lo menos incorporar a los que encabezaron el no a la mesa de negociación, Sí, para intentar buscar un acuerdo nacional. Si una cosa como una paz política de esta naturaleza necesita mucho apoyo público para que salga adelante. Este gobierno es de un gobierno del partido que encabezó el no y que ganó el plebiscito del 2016. Entonces es un gobierno que tampoco ya ha apostado en serio a ese acuerdo de paz, al cumplimiento de ese acuerdo de paz. sí, sí. ¿Y qué cantidad? O sea, todavía el sector que está todavía, que no está integrado, es en términos numéricos significativos, sí. Hay un sector importante todavía que no está integrado, que está en la guerrilla, que está, qué sé yo, que está en otros sectores. Inicialmente no eran tantos, pero han venido creciendo en los últimos 2 años. Sí. De verdad que estamos hoy en cálculos que yo he visto que han hecho públicos los organismos de inteligencia, hablan de que puede haber hasta 3.000 o 4.000 miembros de las FARC que están en esas disidencias. Además, el Ejército de Liberación Nacional tampoco ha firmado acuerdo de paz. De manera que si una guerrilla se ha devuelto una fracción que puede ser el 25%, o se ha devuelto y ha crecido hasta ser el 25% de lo que era. Y otra organización guerrillera está totalmente en armas como el ELN, pues la paz es absolutamente incompleta. Y los paramilitares todavía tienen su fuerza, existen, o ya. Más que paramilitares, lo que hay son bandas criminales que se apropian del dinero ilegal de las áreas donde hay cultivos ilegales. Colombia tiene muchísimos cultivos de coca hoy. Ese es uno de los problemas que hubo durante el proceso del gobierno del expresidente Santos. Cuando Santos empezó, había 45.000 hectáreas de hoja. Cuando Santos terminó su gobierno, habían 150.000 hectáreas de hoja. O sea, retrocedimos muchísimo. Y apropiarse de los ingresos ilegales de esas 150.000 hectáreas de hoja hace atractivo que hay grupos armados que son bandas criminales, que no tienen ideología política y que definitivamente pues, se apropian de dineros ilegales de
por la presencia armada en esas zonas rurales. Pero además, una cosa que sí es preocupante, se han empezado a aumentar de nuevo las masacres y los asesinatos de campesinos y de jóvenes en las zonas rurales. Este año, en el año 2020, solamente estamos en el mes de septiembre, han habido 55 masacres en Colombia en este año. Entonces eso sí es mucho más preocupante porque eso hacía muchísimos años no pasaba. Y no son tal vez grupos organizados en todo el país, pero sí situaciones específicas de zonas específicas del país donde hay grupos armados que matan a sus opositores o matan por producir terror o cosas de diversa naturaleza, pero tenemos 55 masacres en el territorio del año 2020. Decían que los lugares y la zona que iba dejando la FARC cuando comenzó a desmovilizarse con Santos, lo estaban tomando esas bandas criminales. O sea que estábamos sacando guerrilleros, entonces entraban bandas criminales, que era peor. Claro, lo que pasa es que esas zonas se desocuparon con la de presencia de guerrillas al salir las FARC. Tenía que haberlas llenado el Estado, haber ocupado esas zonas el Estado, con algo que nosotros llamamos presencia integral del Estado en el territorio. Pero no fue así. Los dejaron vacíos, unas economías ilegales, pues aparecieron estas bandas criminales para apropiarse del dinero ilegal de esas economías ilegales, y esos espacios los llenaron bandas mucho más primitivas que lo que puede haber sido las FARC, que son las que están generando toda esta situación de masacres que está viviendo el país. ¿Y cómo usted ve que ha estado, vamos a decir, funcionando el gobierno de Iván Duque? Pues la verdad es que el gobierno de Iván Duque empezó sin rumbo. Después, con la llegada del COVID-19, parecía que tenía un sentido, que era lograr buenos resultados contra el COVID-19. Tanto es así que el presidente habla todos los días, óigame bien, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en un programa de 1 hora, de 6 a 7 de la noche, todos los días, y de un solo tema, COVID-19, qué hacer frente a la pandemia, cómo protegernos, etc. Eso le dio un poco de aire, pero ya la economía se abrió, se volvió a la actividad prácticamente generalizada, y entonces el tema del COVID está empezando a pasar a un segundo plano y está empezando otra vez a desinflarse el gobierno del presidente Iván Duque. O sea que la pandemia le ayudó un poquito a tapar la inercia, lo que no estaba haciendo. Sí, le dio un sentido al gobierno, porque uno le pregunta a un ciudadano colombiano, ¿y este gobierno qué propósitos tiene? Y nadie sabe. Ahí le dio un propósito, manejar bien el tema del COVID. Y se ha manejado de manera relativamente más o menos, ni tan bien ni tan mal, porque se hizo un cierre muy severo al principio, cuando los casos eran muy poquitos, pero la economía no aguantaba, el empleo de la gente no aguantaba, la gente se quedaba sin empleo y sin comida y sin subsidios, y entonces tenía que volver a salir a trabajar. Ha impactado mucho en la vida económica y social de los colombianos la pandemia, el COVID. Ha acelerado mucho. Mucho, mucho, mucho. El desempleo, que era del orden del 10%, subió al 24% en las grandes ciudades. Del 10 al 24%. La desigualdad y la pobreza aumentaron de manera que se plantea que vamos a retroceder 10 años en que veníamos mejorando la disminución, disminuyendo la pobreza extrema y que vamos a retroceder 10 años. Realmente sí habido unos efectos económicos muy severos por efectos de la pandemia del COVID-19. Pero ha estado concentrada más en las grandes ciudades. Esos lugares ya apartados como Pasto, ha estado más débil. O sea, donde hay más aire, más ambiente, menos... Claro, evidentemente las grandes ciudades son las más afectadas, empezando por la ciudad de Bogotá, por Medellín, por Cali. No ha sido la afectación todo al mismo tiempo, fue llegando en diversos momentos a diversas zonas del país, pero prácticamente todo el país está siendo afectado por el COVID-19. En Bogotá,
estamos empezando a bajar de un pico muy alto que hubo hasta hace unos 2 semanas y está empezando a bajar, pero está bajando despacio, de manera que la afectación del COVID ha sido grave para la sociedad colombiana. El gobierno está ayudando a esos sectores. Por ejemplo, aquí, la política de República Dominicana ha sido que el gobierno, el Estado, ha estado apoyando a los sectores más afectados. Por ejemplo, a los trabajadores de las empresas. El gobierno del Estado parte del sueldo le está dando y la empresa la otra parte. Hay unos programas sociales. Es decir, está compensando un poco a esa gente que han dejado de ganarse el dinero porque han perdido el trabajo o porque no han podido, vamos a decir, están en el chiripeo, como dicen. Es decir, el gobierno de Colombia ha estado ayudando a los sectores más vulnerables. Les ha estado ayudando, pero con recursos insuficientes. Eso es parte como de la discusión que ha habido con el gobierno. Sí hubo una serie de subsidios a los más pobres, a los desempleados, a los empleados informales, a las pequeñas y medianas empresas, pero en general han sido dineros insuficientes. Por eso muchas empresas han cerrado. Por eso el desempleo ha aumentado, ha aumentado hasta los niveles tan altos, sin antecedentes en muchísimos años, de 24%. Porque la ayuda que el Estado, el gobierno le ha dado a las empresas y a las personas que necesitaban algún tipo de ingreso ha sido insuficiente. De manera que sí ha habido unas políticas de subsidios, pero han sido políticas insuficientes. Muy suficientes, sí. Bueno, vamos entonces a una pausa para seguir conversando con el legendario, el destacado dirigente guerrillero, combatiente, en su tiempo mozo, del M-19, y quien luego de la paz que firmó el M-19, a partir de 1990, ha estado entonces aportando sus esfuerzos, su energía, su inteligencia, tanto desde el Ministerio de Salud Pública de Colombia, desde el Senado, la Cámara de Representantes, desde la alcaldía, de diversas maneras. Antonio Navarro ha estado trabajando como fruto de ese grupo guerrillero que se integró a la vida social y pública de Colombia. Vamos a una pausa para seguir en breve con Desafío. Continuamos aquí en Desafío por Telemicro Internacional y Digital 15, conversando con el legendario, el importantísimo dirigente guerrillero del otrora M-19, quien a partir de ahí, de la paz que se firmó en Colombia, ha estado trabajando y ocupando diversas posiciones de primer orden en Colombia. Antonio, la Suramérica en un momento dado, todos esos países comenzaron a ser gobernados por presidentes de corte, vamos a decir que de avanzada, que ahí tuvimos nosotros a Lula, tuvimos a Correa, Evo Morales, etcétera. Hoy hay otras circunstancias y vemos nosotros como que hay un poder que no lo deja ni siquiera ser candidato. Vimos lo de Lula, vimos lo de Correa hace unos días, que ya un tribunal lo condena para que no pueda ser candidato. Lo de Evo, que lo sacaron. ¿Cómo califica todo esto que ha pasado? Como que aparentemente hay un retroceso de lo que uno podría decir esa alternativa que llegó a Sudamérica. Bueno, en política se aplica la ley del péndulo, ¿no? Quien gobierna un tiempo y el péndulo se mueve hacia el otro lado y gobierna el opositor. Esa es como la lógica general de la política. Y uno podría entender que el péndulo se movió hacia esos gobiernos de avanzada, como usted mencionó, como el de Uruguay también, como en Argentina, pero después se devolvió el péndulo. Estos gobiernos entregaron el mando, perdieron las elecciones y entregaron el poder. Pero creo que ahora
estamos viviendo una situación en que los de derecha no quieren entregar el poder, en que la gente de la derecha que recibió a cambio en el movimiento pendular de la política el derecho a gobernar, ahora está poniendo obstáculos y dificultades ya que van más allá de la política sana para que eso suceda. Lo menciono por los dos casos que usted ha citado. Uno, el de Bolivia. En Bolivia, el problema que hubo en Bolivia fue que Evo Morales quiso reelegirse demasiado. Y no se puede reelegir demasiado a nadie. Eso necesita, no hay manera de que alguien tenga la capacidad de resistencia indefinida para ser presidente sin que se desgaste con el paso de los años. Pero ahora Evo quería ser senador, ni siquiera ser candidato a la presidencia. Y le metieron un obstáculo que a todas luces es ilegal para que no pudiera ser senador. Pero yo le digo una cosa, en Bolivia creo que la elección no la gana quienes están ahora gobernando a Bolivia. En Bolivia vuelve a ganar a alguien cercano, ideológica y políticamente a Evo Morales, porque lo que ha hecho el gobierno en este periodo en que ha estado gobernando la nueva fuerza que estaba en el poder, por una especie de golpe de Estado además, no ha sido bueno y no tiene contentos a los bolivianos. En Ecuador, pues tenemos una situación distinta. Rafael Correa, pues fue 2 veces presidente, quería ser ahora candidato a vicepresidencia y parece que no lo van a dejar. Vamos a ver qué pasa. Pero el péndulo tiene que devolverse. Se va a devolver en Chile, se va a devolver en Brasil, aunque para Brasil todavía falta un tiempo para las elecciones. Sí. Pero bueno, el péndulo es natural, es entendible, es comprensible, pero el péndulo hay que dejar de que actúe sin ilegalidades. Y me da la impresión de que están tratando de ponerle palos en la rueda a ese movimiento pendular de la política. Sí, porque hemos visto que ha sido casi lo mismo. Parece lo que pasó, lo que hicieron en Brasil, que fue el primero, con la acusación, el apresamiento a Lula, lo han querido aplicar en los otros lugares. Lo único que, como los presidentes están fuera, los expresidentes, tanto Eva como Correa no pueden apresarlo, pero han buscado decisiones de justicia para tratar de paralizar el deseo de los pueblos. Eso es verdad, efectivamente es así. Sin embargo, mire usted, Bolsonaro se ha venido desgastando como presidente de manera muy clara, que es el que pues, está gobernando Brasil, y tiene que surgir una alternativa, y va a surgir una alternativa seguramente en las próximas elecciones. Tenemos un gobierno que de ahí, que sí entregó desde la derecha se entregó el resultado electoral que fue el de Argentina. Aquí tenemos un gobernante, que es Fernández, que le está yendo bien en el manejo del coronavirus, pero claro, todo este tema del coronavirus, el COVID-19, pues produce efectos de mediano plazo que todavía son difíciles de predecir exactamente cuáles van a ser. Otro que se ha desgastado muchísimo y que va a terminar entregando la presidencia a una fuerza alternativa, a una fuerza de izquierda, es el gobierno de Chile. Piñera está en sus niveles más bajos de opinión favorable. Y estoy seguro que allá va a ganar una fuerza distinta a la de Piñera, que es de la derecha, va a ganar alguien de izquierda. Vamos a ver cuando se vengan las elecciones exactamente qué pasa. Pero sí hay algunos movimientos de tratar de ponerle obstáculos ilegales a decisiones políticas que son naturales en el movimiento pendular de la democracia. Y que yo he visto que el manejo del coronavirus en varios países de estos, con estos gobiernos tan, digo yo, tan de derecha como Bolsonaro, como Bolivia, como Ecuador, lo han manejado muy pésimamente. O sea, lo que se está viendo desde fuera es que están habiendo demasiada muerte por la incapacidad aparentemente, tanto en Bolivia como en Ecuador, como que tiene un sistema que se le ha colapsado en su mano a ellos. Sí, efectivamente, eso es así, verdaderamente. Pero bueno, eso es propio de
gobiernos incapaces que después van a tener que entregar Así se dice que la presidenta de Bolivia está casada con un colombiano y que ya tienen una casa lista para venirse para Bogotá, porque eso allá van a terminar perdiendo las elecciones. Eso se Ya dice está preparando. que ya tienen el sitio para venir a pasar su refugio, llamémoslo así, la actual presidenta boliviana. Y yo digo, Antonio, que aunque a Colombia, a Venezuela le conviene ese intercambio económico, sobre todo en la parte agrícola con Colombia, porque Venezuela produce poco y Colombia produce mucho. Es decir, para Venezuela, para Colombia es muy importante ese comercio para vender, porque yo que veo varios países, veo que Colombia, a pesar de todos los problemas que ha tenido históricos de narcotráfico, de paramilitares, las guerrillas, etcétera, a pesar de eso, Colombia tiene esos avances. Por ejemplo, Colombia tiene gran avance en la producción de vegetales, en la producción de café, en la producción agrícola en general. Yo siempre he medido la productividad y las producciones de los países como agrónomo y me doy cuenta del avance de Colombia. Por tanto, me parece a mí que al mismo Venezuela le conviene el intercambio económico con Colombia, pues tiene la producción ahí por tierra. Sí, le puede salir más barato, la verdad, pero bueno, cuando estaban otros gobiernos, incluyendo el de Chávez y los gobiernos anteriores, pues, había un comercio muy importante de bienes agrícolas entre Colombia y Venezuela, realmente. Todo eso se acabó con toda esta ruptura de relaciones tan severas que estamos viviendo en los últimos años. Un asunto importante, sabes que el narcotráfico ha sido una actividad que ha funcionado, que ha tenido más vida en Colombia, aunque en los últimos años México entonces ya ha ido tomando un cierto liderazgo. Está creciendo la producción narcótica allá en Colombia, desde su punto de vista. Creció mucho en los últimos 10 años. Como les decía, tal vez en el programa anterior, Sí. Cuando empezó el gobierno de Santos había 45.000 hectáreas de soja. Y hoy hay casi 150.000, 140.000. Crecieron más de 100.000 hectáreas de soja nuevas en esos 8 años del gobierno de Santos. Sí. Y ha sido muy difícil la disminución de esas hectáreas. Y ahora está creciendo, Estado, como no hay. No está creciendo, pero tampoco está creciendo de manera seria. Entre otras cosas, porque hay muchas dificultades. Por ejemplo, hace 2 días, 2 soldados que estaban haciendo rehabilitación manual de plantas de soja, les explotó una mina y los mató en una zona del norte de Colombia. De manera que no es fácil, la producción no está creciendo, pero tampoco está creciendo casi en los últimos 2 años. Bueno, y si está produciendo ahí, eso se irradia para el mundo entero. Tú sabes que República Dominicana tiene frontera marítima con Colombia y con Venezuela, y nosotros somos uno de los países que se entienden países de tránsito de parte de esa producción. Eso es un infortunio para nosotros, produce unos dólares, por supuesto, unos dólares ilegales, pero tiene ligados grupos armados, violencia y dolor de muchas maneras, de manera que para nosotros es una dificultad. Ojalá pudiéramos, y es un propósito que hay que hacerse como sociedad y como nación, disminuir de manera muy importante ese papel de Colombia como productor de hoja de soja y de cocaína para exportación. Sí. ¿Qué incidencia? Bueno, uno ve en la historia y ahora en todas esas series que hay, en las series que hacen de televisión, hay una parte verdad, una parte mentira, y no se sabe qué es verdad o qué es mentira, pero da apariencia de que el narcotráfico tenía mucha incidencia en el Estado, mucha incidencia en las principales acciones que tomaban los diversos poderes del Estado. ¿Qué tal incidencia tiene ahora mismo el narcotráfico en lo que son las decisiones nacionales? ¿Influye mucho? El narcotráfico no ha influido mucho nunca. Influyó por la vía del paramilitarismo en un porcentaje del Congreso por allá a principios de los años 2000. Pero realmente no ha influido en las tomas de decisiones del sector público nacionales. Hay que hacer ese reconocimiento.
no ha influido mucho nunca. Ha tenido una influencia más bien marginal en decisiones nacionales. En algunas decisiones de tipo local, en áreas donde hay muchos cultivos y muchos grupos armados ilegales, pues sí tienen poder, pero en lo regional y en lo nacional su influencia es menor. Tal vez cuando más influencia tuvieron fue cuando el paramilitarismo fue muy fuerte en Colombia, porque era financiado todo ese paramilitarismo con dinero de narcotráfico. Pero en general, en las decisiones nacionales importantes, ha sido marginal el papel del narcotráfico en la toma de decisiones. Bueno, vamos a otra pausa ya, una última pausa, Antonio, para continuar aquí en Desafío por Telemico Internacional Digital 15, conversando con el importantísimo líder guerrillero, gran dirigente en la actualidad de Colombia, quien ha participado y ha sido parte de los diversos poderes del Estado, aportando desde su curul de senador, de la Cámara de Representantes, del Ministerio de Salud Pública, de la Alcaldía de Pasto, etcétera. De manera que en breve estamos aquí con Desafío. Bueno, seguimos de una vez. Sigamos. Sí. Continuamos aquí conversando. Sí, seguimos. Continuamos aquí conversando con Antonio Navarro Ward, legendario dirigente guerrillero, comandante del M-19, persona de primera categoría en la sociedad de Colombia. Después de la desmovilización del M-19 en el 90, ha estado participando, haciendo su aporte desde el sector salud como ministro, desde el Congreso, donde fue copresidente de la Asamblea Constituyente que hizo la Constitución que aún al 29 años después sigue vigente. Con él estamos hablando sobre los diversos temas importantes para Colombia, para República Dominicana y para América Latina, ya que Antonio Navarro Oro es un hombre de Colombia, pero también de nosotros, los latinoamericanos. Antonio, ahora mismo ya que en la actualidad, que ya en apenas un año y medio, digo yo, o 2 años, en el 22 hay elecciones, el Partido Alianza Verde, ¿usted sigue ahí en el Partido Alianza Verde? Sí, yo soy presidente, tenemos una presidencia colegiada y yo soy el presidente vocero del partido, sí. O sea, ustedes ya tienen definiciones de qué van a hacer o no todavía. Bueno, primero vamos a tener una candidatura propia del partido. Estamos en un proceso de iniciación de ese proceso de selección de nuestro candidato o precandidato. Y después vamos a hacer una coalición con otras fuerzas alternativas. Aquí nadie solo puede ganar la elección presidencial. Colombia tiene 15, 16 fuerzas políticas con presencia nacional. Aquí se necesitan coaliciones. Entonces vamos primero de todo a escoger una candidatura nuestra de nuestro partido y después hacer una coalición para buscar con esa coalición ganar en esas 2 vueltas presidenciales, pues una elección presidencial, esas 2 vueltas en Colombia, pasar a la segunda vuelta y ganar por primera vez en la historia para una fuerza alternativa la presidencia de la República. Sí, uno a veces desde fuera ve como que la alianza normal que se ve o la natural que uno cree es una alianza con Gustavo Petro, lo que uno ve como normal. Primero porque ustedes pueden tener sus detalles, pueden tener diferencias, pero en lo fundamental es donde ha habido una alianza más y donde se han jugado la vida. Porque eso es lo primero, se han jugado la vida. Aunque él es mucho más joven que usted, pero ambos por el M-19 se jugaron la vida y han estado trabajando. Y uno ve que como que lo alternativo que debía venir, debía ser, la alternativa debe ser juntarse todos, esa alianza de usted, Gustavo Petro, los demás que están ahí, es lo que se ve como más natural. Lo que pasa es que las decisiones no las tomo yo individualmente como miembro de mi partido y como presidente de mi partido, sino que son decisiones colectivas. Nosotros en este momento tenemos de nuestro partido
varias alcaldías muy importantes del país, entre ellas la alcaldía de Bogotá. La alcaldía de Bogotá Sí, la ejerce en este momento Claudia López, que es sí. miembro de la Alianza Verde, miembro de nuestro partido, Bueno, elegida. la calidad de Bogotá la tienen ustedes. Sí, la tenemos nosotros y es una alcaldesa, se llama Claudia López. Empezó el 1 de enero de este año 2020. Sí, Y sí. Petro no ha sido muy amable con la alcaldía. Le ha hecho oposición, le ha criticado con razón y sin razón, ha sido muy duro con el trabajo de la alcaldesa. Y Sí, eso hace que dentro del partido haya resistencia a que hagamos un acuerdo con Petro, sí, sí. precisamente por las actitudes que ha tenido Gustavo con la alcaldesa de Bogotá como elemento central. De manera que todavía este año pues no tenemos que tomar esa decisión, la tomaremos el año entrante, pero sí le cuento pues que hay una cierta resistencia de sectores del partido a una alianza con él por la actitud que él tiene frente a la alcaldía de Bogotá. Bueno, y yo humildemente digo que usted tiene que ver cuál es el objetivo principal. En este caso, para él, es la presidencia para hacer lo que él piensa que debe hacer. Y en ese sentido, usted tiene que ver con quién es radical y con quién no. Para usted hacer alianza con sectores que se supone que son los mismos alternativos, uno allá y otro aquí, tiene que haber una comprensión. Si no hay comprensión, no se logra esa alianza que él la necesita. Sí, nosotros tenemos un partido ya relativamente grande. Tenemos 5 capitales de departamento o de provincia, como lo llaman ustedes, son miembros de la Alianza Verde. Entre ellas, 2 de las principales ciudades del país, Bogotá y Cali. Tenemos un número importante de concejales de municipios, de diputados de departamentos. En las elecciones del 2019 para gobernaciones, o sea, para departamentos y municipios, elegimos más de 1.500 personas a diversos tratos públicos. Entonces, aquí hay que lograr acuerdos de mayoría. Y esos acuerdos de mayoría, pues todavía no están totalmente claros y se producirán el año entrante. Pero le digo que si hay resistencia de sectores del partido por las actitudes de Petro frente a la alcaldía de Bogotá. Sí, sí, y yo recuerdo cuando usted y yo hablamos que había gente que decía que Santos que podía ganar. Entonces, mi hermano Santos está como un cuarto lugar, para el 2018 creo que era, y exactamente se dio como usted lo había pronosticado en ese momento. Sí, en el 2014, él fue presidente de 2010-2014. En el 2010 lo eligió Uribe, lo eligió el Centro Democrático, lo eligió la derecha. Y él se movió desde ahí hacia negociar el acuerdo de paz, Sí, en lo que no estaba de acuerdo la derecha. Y entonces tuvimos que elegirlo nosotros. En la segunda vez tuvimos que elegirlo nosotros, en el 2014 2018. Pero sí, sí, nunca ha sido un hombre muy carismático ni muy capaz de liderar procesos grandes. sí, sí, sí. Digo yo, aquí viendo la historia de Colombia y sobre todo del M-19, que veo que la mayor parte de los líderes ya no están, han fallecido o lo han asesinado o han muerto. Veo Jaime Batterman. Jaime Ese fue el Bateman fue el primer comandante del M-19, un hombre primer comandante del sumamente 19. carismático. Murió Veo, en un accidente de Iván aviación. opina. Jaime Bateman murió en un accidente de aviación. Iván Sí. Martín Espina lo mataron en Cali. Álvaro Fallar lo mataron en Bogotá. Carlos Pizarro lo mataron en un avión. Esa es la realidad. Es la realidad. O sea, y viendo también Rosenberg Pavón, Está retirado de la vida pública, Rosenberg. sí, porque me dice uno de los amigos, los compañeros, de los antiguos compañeros, que con ese era uno de los que tenían contacto de República Dominicana. Sí, Él está retirado, no está en la vida política. sí, Rosenberg dirigió la toma de la Embajada de República Dominicana. Ah, sí, porque me dice uno de los compañeros de aquí, que con él era uno de los que tenía contacto en los años 80. Claro, Creo sí, que, es que él dirigió la toma de la Embajada de República Dominicana. Él él estuvo fue en que la toma. Él estuvo ahí, estuvo dentro de la Embajada. estuvo dentro de la embajada. Claro. Entonces, se puede decir ahora que de los
si nosotros buscamos de los dirigentes vamos a decir, del 70, 90, por ahí, ya la mayoría no están vivos ya. La mayoría de los de medicinales no están vivos, No. los de otras organizaciones están marginados. Realmente que estemos en política activa, Petro y yo. Sí. Pero Petro, son muy buenas posibilidades en el tema presidencial. Yo ya soy mayor de 70 años, entonces gradualmente me estoy retirando también de la vida pública. Despacio. Aquí tuvimos nosotros a un presidente con 90 años. Bueno, por cierto que cuando pasó lo de Gaitán allá, de ser Gaitán, él era embajador dominicano en aquellos años, que tuvo Fidel Castro también. Aquella vez que dice que desde ahí fue que Colombia comenzó a ser un país rebelde cuando mataron a ser Gaitán. El embajador dominicano en Colombia era Joaquín Balaguer, que luego fue presidente muchos años y llegó a ser presidente con 90 años, y que en ese entonces, cuando pasó el caso, había un Congreso Internacional de Juventud y uno de los jóvenes que estaban ahí era Fidel Castro, en Colombia. Ese es el día que pasó el suceso. 1948, 9 de abril de 1948. Es decir que estamos hablando de que si lo ponemos usted pensando en la edad de Balaguer, usted es un muchachito. No, yo prefiero no ser como Balaguer. Llegar tanto así. Debo decirle que una de las cosas que he visto suya, porque yo le he dado seguimiento a usted durante varias décadas, es que en los puestos que ha estado ha logrado tener el reconocimiento por el trabajo que ha hecho. Veo, por ejemplo, que usted recibió el servicio de medalla de los servicios distinguidos, categoría 1, en esa época de la Policía Nacional. Veo el premio también de mejor alcalde de Colombia por el tiempo en el Instituto FES de Liderazgo y otras instituciones en el 98. Es decir que en ese momento lo declararon como el mejor alcalde de Colombia. No sé cuánta alcaldía tendrá Colombia en esa época. Y luego también vi que la revista Cambio 2002, en el 2002, lo colocó como el mejor congresista en esa época. Yo he visto que ha venido siendo reconocido por la sociedad colombiana en diferentes estamentos, en cada uno de esos cargos que ha logrado hacerlo. Sí, efectivamente. Tal vez lo más importante de todo es el premio del mejor alcalde de Colombia. Colombia tiene 1.100 alcaldías. 1.100 alcaldías. Sí, y yo fui escogido como el mejor alcalde de Colombia en el año 1998. Sí, en realidad he tenido suerte y me ha ido bien en los temas de responsabilidad, porque los he hecho bien, he hecho un trabajo juicioso y he tenido buenos resultados, afortunadamente. Yo digo que también, aunque en ningún sitio aparece el reconocimiento por ser guerrillero, no parece. Sin embargo, el hecho de usted haber sacado un 13%, siendo guerrillero como candidato presidencial cuando asesinan a Pizarro, eso es más que un reconocimiento, porque un grupo que se acababa de movilizar, acabado de firmar la paz, que no era un grupo numerosamente tan grande, y obtener un 13%, ser la tercera fuerza electoral de mayor votación ahí, es el mayor reconocimiento que para mí usted ha alcanzado, el voto popular. El voto popular de la elección presidencial del 90 fue muy alto, claro. Que eso es quizá el que le dio el puntal para entonces arrancar hacia los otros cargos. Sí, fue un periodo muy importante, ese 1990, y después la votación para la Asamblea Constituyente fue sumamente significativa, ¿no? Sí. En la lista que yo encabezaba. Sí, me ha ido bien. Ese fue el mejor periodo para mi vida pública, sin duda alguna. Pero después de eso hice la alcaldía de Pasto, mi ciudad, de la cual me siento orgulloso. Hice la gobernación de Nariño, Senado, Cámara de Representantes. Y afortunadamente me ha ido bien. Usted tiene razón y le agradezco mucho su comentario. ¿Y por qué usted sale como secretario del gobierno en la alcaldía de Bogotá? Porque venía muy cansado. Yo venía de ser gobernador del departamento de Nariño, que fue un cargo muy intenso durante 4 años. Terminé el 31 de diciembre
Y el 1 de enero me estaba posicionando como secretario de gobierno de Bogotá. De una vez. Sí, Estaba muy cansado y eso estaba muy intenso en esa secretaría. sí, sí. Bueno, yo le voy a decir que yo de corazón, ojalá Petro se dé cuenta de esta entrevista, como soy admirador de ustedes, del M19, y ojalá él haga un cambio. A él es que le toca hacer un cambio y de aquí a allá ganarse ustedes, porque en esa coalición que se haga, si no está en segunda vuelta, no va a elecciones. Tiene que quedar. Yo te digo que el grupo de Uribe y de Iván Duque tienen asegurado vía segunda vuelta. Entonces, él tiene que asegurar junto con el grupo entero, porque por la fuerza que tiene la Alianza Verde suya, es importante, con esos dominios que tiene de esos departamentos que usted mismo hablaba, incluyendo la alcaldía de Colombia, se trata de un sector a tomar en cuenta para llegar a una segunda vuelta. Sí, efectivamente. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en la política. De parte de la política, como dicen, es dinámica. Esperemos a ver cómo se mueve esa dinámica en el año 2021. Bueno, ya llegando al final, me gustaría que usted diera algún mensaje para el pueblo de Colombia y para el pueblo de República Dominicana. Aquí debo decirle que este canal, en el canal 15, es un canal que sin tener que tener ni cable ni antena, se ve en todo el país, en todo el territorio, de punta a punta. Y en esta hora, que es una hora de toque de queda aquí por el coronavirus, es un programa que tiene una audiencia amplia en República Dominicana. Y también, donde quiera que hay un grupo dominicano, está Telemicro Internacional en varias ciudades de Estados Unidos, en Francia, en Panamá, en Puerto Rico, no sé bien si en Colombia, de manera que lo están viendo un amplio sector de dominicanos y de latinoamericanos, que me gustaría un mensaje en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de seguir buscando lo mejor para nuestro pueblo. Sí, la verdad, primero para los colombianos, yo estuve en el conflicto armado, yo viví el alzamiento en armas, les digo, la paz es el camino. Esta sociedad se cambia ganando las elecciones pacíficamente. Y a los latinoamericanos y allá a los dominicanos específicamente, unámonos los latinoamericanos. Los latinoamericanos unidos podemos hacer que nos respeten mucho más y que tengamos muchas más posibilidades como región y como territorio. Y a todos y a todas, el COVID-19 mata. A cuidarse, muchachos. No den la oportunidad de que nos alcance el virus. Vamos a hacer las cosas bien hechas y a salir adelante. Un saludo especialísimo a todos y muchísimas gracias por estas dos entrevistas tan cariñosas, tan generosas y tan cordiales que hemos tenido con usted. Saludos a todos. Bien, bueno, ya ahí mismo recomienda alguna música para nuestro televidente, porque como está la vida hay que alegrarlo un poco. A los mayorcitos, salsa, y a los menorcitos, raperos. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Muy buena entrevista con tantos diversos temas de la historia, que es importante ver del crecimiento que usted han tenido todos ustedes, y también de los éxitos suyos. Debo decirles que particularmente yo tengo una gran admiración por Colombia, pues como les digo, me he dado cuenta que a pesar de las tantas dificultades, Colombia es un país que tiene una solidez. Puedo decirles que en las áreas que yo me manejé en el Senado, 14 años en el Senado, y que soy autor de la ley de la orgánica de la Fuerza Armada, de la ley de la seguridad privada, de la ley de la policía, me di cuenta que Colombia en esos tres sectores, en la seguridad privada, Colombia tiene avances más que todos estos países. En la parte de la seguridad de la policía, hay avance mayor que nosotros mismos. Y en el caso de la agricultura, Colombia tiene un rendimiento grande. Es decir, Colombia es una gran nación en el cual nosotros nos miramos y en el cual nosotros nos sentimos contentos de ser latinoamericanos y de apenas estar divididos por el mar con Colombia. De manera que muchas gracias a usted, muchas gracias a Colombia, y decir a los dominicanos que nos están viendo, los latinoamericanos que nos están viendo, los que nos están viendo en otros continentes por Telemicro Internacional, que ha estado con nosotros este legendario líder guerrillero combatiente del M-19, un joven que, siendo ingeniero sanitario, habiendo tenido maestría en Inglaterra, habiendo sido becado por la
Fundación Rockefeller, siendo catedrático, se fue a los barrios y se fue a los campos a luchar por Colombia, es decir, a luchar por una igualdad. Después que ya era un profesional exitoso, quiso irse para defender a su compatriota y tener entonces una Colombia mejor. Luego de eso, se dio cuenta, como él ha dicho, que muchas cosas se podían conseguir con la paz, y junto con Navarro, junto con los demás guerrilleros, llevó lo que fue la paz a Colombia desde el punto de vista de su movimiento en el año 1990, y de esos tiempos fue candidato presidencial con un gran éxito, quedando una tercera fuerza, a pesar de que no era un partido tradicional, ministro de Salud Pública de Colombia, miembro de la Cámara de Representantes, fue alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, fue también secretario del gobierno de Bogotá, y fue quizá una de las cosas más importantes, copresidente de los redactores esenciales de la Constitución que actualmente tiene Colombia. Como senador, en el 91, logró, junto con los grupos tradicionales, colocando su fuerza alternativa, logró que esos grupos tradicionales permitieran que la Constitución fuera mucho mejor. Tanto es así que aún sigue siendo la Constitución. Es Antonio Navarro, para nosotros, una gran gloria latinoamericana, colombiana, en el cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Esperamos pronto tenerlo por aquí, por República Dominicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, bien. Muchas gracias a ustedes.